Emir Andraos es el intendente de Tunuyán, Marcos Calvente es el intendente de Guaymallén. ¿Vienen esta noche a séptimo día como jefes comunales? No, o no necesariamente, o no únicamente. Son nuestra manera de empezar a entretenernos en la víspera de la visita de Milei, pero también la forma de llevarte lo que piensa cada uno de los sectores, que van a salir 1 y 2 en la elección. Así que les vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Emir, Marcos, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación. A vos. Empecemos por lo más divertido de todo. ¿Qué les pareció el show musical del presidente? Obviamente quiero que empiece Emir, porque supongo que va a ser el más crítico. ¿Qué te pareció? Surreal. No sé, en otra dimensión la propuesta. No, el primero canta muy mal, Milei. Y me parece un capricho, más que nada, en un contexto, en unas circunstancias que no son favorables, pero bueno, como explicabas vos, obviamente que no está pensado para un núcleo duro y muy de culto, que prácticamente que lo que haga lo va a celebrar, así que creo que ahí reside el análisis completo de la situación. No sé, no le encuentro sin otra lógica. Pero entendés que hay una suerte de indolencia, como plantean algunos, hay gente que no llega a fin de mes, jubilados que cobran mal, y sí. Te sale a hacer un recital. En realidad creo que, a ver, digamos, si es desde el punto de vista de ese concepto filosófico, por así decirlo, nada se podría hacer, porque siempre hay gente que sufre en el mundo, digo, no podría celebrar nada. Claro. Con ese criterio. Lo que sí es cierto es que Milei está tomando decisiones que son poderosas y son de gran impacto para una comunidad que asistió a una convocatoria donde se les planteó la suspensión de su felicidad, la suspensión de su espera para vivir mejor, a cambio de una propuesta económica, política, que iba a ser superadora y que creo que no se está dando. Por lo tanto, me parece que por una cuestión de humildad, decir, bueno, a lo que invitamos a la comunidad no se nos está dando, me parece que es momento de estar en otro lugar. Está bueno eso de la suspensión, pero volvamos un ratito porque quiero escuchar la cata artística de Calvente. No, desde lo artístico no lo voy a evaluar, pero coincido con parte de tu diagnóstico que hiciste en el inicio del programa. Fue Milei haciendo de Milei, y esas son las formas que conocemos de Milei. Creo que eso le ha resultado una fórmula exitosa, así llegó a la presidencia. Sí, no coincido, o por lo menos no tengo la visión, esa percepción tan formada o tan definida como la tenés vos, de que se haya acabado esa idea de ser más moderado en términos de gestión y términos políticos. Hay una elección de por medio y creo que está llevando adelante la estrategia de campaña, ¿no? Hemos visto que ante situaciones que no han sido del todo beneficiosas, de acuerdo a los planes que ha tenido el Ejecutivo Nacional, ha habido una especie, en algunas circunstancias o en algunas situaciones, una especie de moderación y de apertura, ¿no? Espero que sigan esa misma línea porque es lo que necesita un poco la confirmación de este rumbo económico. Percibo, decime si me equivoco, que en todas tus palabras hay algo de reprobación. Decís, sí, todo bien, pero no sé, yo no lo hubiera hecho, no me termina de cerrar lo que vi. ¿Hay algo de eso? Y no son las formas que yo, y que asumo que un montón de personas está acostumbrada a ver en una investidura presidencial, ¿no? No sé si son esos términos. Necesariamente coincido absolutamente en esos términos, lo que decía Armir, de que es surrealista, pero sí es algo que no nos tiene acostumbrado. Ahora, eso es campaña. Una buena palabra, surrealista. Sí, esto es campaña. Se la robé a Calvente. Esto es campaña y tampoco estábamos acostumbrados a la campaña que hizo para llegar a ser presidente. Digamos, Milei es la forma de construir políticamente, entonces creo que está haciendo ese juego. Pero yo disocio lo que es la acción política versus lo que es la acción de gestión de Milei y de su equipo, ¿no? Emir, recién dijiste, se le planteó a mucha gente la suspensión de su bienestar en pos de conseguir un objetivo económico mejor, de la micro. ¿Era posible salir de la Argentina de la que veníamos sin una suspensión de ciertas cosas, sin que hubiese recesión, sin que hubiese aumento de tarifas por quita de subsidios? ¿Era posible la transición de una Argentina con una inflación del 200 y pico anual a algo más razonable sin sufrimiento en el medio?
La verdad que no sería contestarte algo que no lo sé. Yo creo que probablemente, no sé si era posible, perdón, pero lo que me parece que debería haber sido más paulatino, no tan brusco, y que no tuviese consecuencias tan drásticas hoy para la actividad económica, para la situación del empleo, para cómo lo está llevando la gente. ¿Y en qué le hubieras metido la gradualidad? ¿Qué sí, que no? No, digo que es el gradualismo de intentar, digamos, manejar una economía con otros parámetros y no atacar sectores como se viene dando, digamos, de disputas que se dan con sectores como los jubilados, como la discapacidad, la ciencia, ir metiendo mano de manera brusca sin un previo análisis, llevándose puesto estructuras. Digo, el Estado no siempre... podemos atacarlo como... O sea, Milei empezó con un criterio de Estado bobo, un Estado que había que destruir, lo cual... Estado enemigo. Enemigo, donde se ha llevado puesto una estructura que va a ser muy difícil recuperar. Me parece que el daño es tremendo, porque hay mucha capacidad técnica, muchas personas que laburaban muy bien en el Estado y que han sido despedidas, han salido de este esquema. No sé, te puedo decir infraestructura, hábitat... educación, o te puedo nombrar varias áreas donde hay una pérdida de recursos, sí. Le quiero preguntar a Calvente, diagnóstico de lo que dice Emir. ¿Hay un tejido social que va a ser muy difícil recuperar, o un tejido del Estado que va a ser difícil recuperar después de Milei, dice Emir Andraos, y yo hubiera sido más gradualista? Está bien, capaz que había que ajustar en algunas cosas, pero yo no hubiera hecho semerendo daño, dice Andraos, al aparato productivo. Sí, no... creo que está claro que el camino de orden y de abandonar el déficit fiscal que tenía la Argentina con los números de inflación que vos comentás eran insostenibles. Un país no es viable bajo esas condiciones. Ahora, se ordenó y llegamos a un equilibrio fiscal. La hoja de ruta definitivamente podría haber sido distinta. Yo disiento, inclusive puedo agregar disidencias que tienen que ver con la obra pública, pero no solo... viéndola como un mecanismo de derrame económico, y que yo lo veo no como un gasto sino como una inversión. El país, para crecer y sostener un crecimiento, necesita infraestructura. Para desarrollarse un país necesita infraestructura. Esa es otra disidencia que yo presento respecto a cómo arribar al equilibrio fiscal. No creo en el gradualismo, ya esa ecuación fracasó en la gestión a nivel nacional de Cambiemos. Está bien, pero hay muchos gradualismos. Ese fue un gradualismo de Cambiemos, puedes ir por acá o puedes ir por 27 caminos distintos. El gradualismo en las variables que se intentó aplicar no funcionó. Tampoco creo que haya sido política de shock definitiva. Sí creo que el Estado había que bajarle peso específico, musculatura, gasto fiscal. Había que reducir fuertemente el gasto fiscal. Yo siempre visualicé y he interactuado mucho con el Ejecutivo Nacional. Era una superestructura que era ociosa y hasta en algunos casos inútil. Creo en la reorganización del Estado y en la reducción, pero no la reducción per se, eliminando áreas, sino que una reorganización del Estado. Eso es lo que venimos haciendo en el gobierno provincial y en muchos municipios del Gran Mendoza, de Mendoza, de toda la provincia, ya hace casi 10 años. Bueno, y ha funcionado. Déjame terminar la idea. Bajás el costo fiscal, el costo que tiene el Estado, pero mejorás la respuesta frente a los vecinos o a las necesidades que tiene la gente. ¿Qué de lo que ya recortó estuvo bien recortado? ¿Qué te parece que falta recortar? Mira, hay que conocerlo bien al Estado Nacional para responderte la segunda parte de la pregunta respecto de qué es lo que falta recortar. A mí, en los años que participé en la gestión anterior, sí me parecía innecesario la revisión excesiva de algún proyecto que uno elaboraba. Yo hacía revisar proyecto vial, por ejemplo, por vialidad provincial, y después terminaba discutiendo nuevamente las características técnicas de ese proyecto en la Secretaría de Obra de la Nación. Bueno, se redujo ese organismo y ahora directamente, bueno, no hay obra pública. No tenés quien se lo revise. Claro, no hay quien lo revise porque no hay inversión en obra pública. Más o menos. A nivel nacional, a nivel provincial sí se ha sostenido, no solo se ha sostenido, o sea, hay un compromiso férreo en seguir invirtiendo en obra pública, en los municipios también. Nosotros hemos desarrollado el plan más ambicioso de los últimos 20 años en términos de obra pública, pero tenías esas cosas que era insostenible y
mi percepción es que se hacían para justificar una estructura, es decir, Para tenías que justificar gente... Sí. exactamente, y eso es la herencia Pone cara de que no una me sigo. gestión nacional que le dio musculatura al Ejecutivo Nacional con fines políticos, ¿no? Yo coincido con Marcos ahí en el planteo, en la perspectiva de la obra, y lo que dice él: hoy no hay quien revise directamente el proyecto. Antes se peleaban en la revisión, hoy no se revisan porque no hay obra. Pero hay una cosa también que él remarcó, referido al déficit, y es real, digo, hay una transferencia del déficit también. O sea, Tunuyán ha puesto 4 millones de dólares, 5.500 millones de pesos para terminar la obra nacional. 2 jardines maternales, asfalto de un distrito, de 2 distritos, y ahora vamos a entregar 300 casas. Obra abandonada, porque no fue que se paralizó, que se suspendió con perspectiva de seguir. La abandonaron, me dijeron, fíjense qué hacen. ¿Qué te dijeron ahí? ¿Cómo te enterás de que eso no se iba? Me imagino que te lo 10 imaginabas. 10 viajes a Buenos Aires en el año 2024. ¿Y con quién hablaste ahí? Y empecé con Mario Isgro, que fue el pues primero, que no lo terminaron de... fue el primero que de me... oficializar. Claro, nunca fue nada, pobre Mario, lo tuvieron así como nos tuvieron a todos, digo, ¿no? Pero... Perdón, aclaro porque por ahí no tienen por qué saberlo. Mario Isgro iba a ser funcionario nacional, venía de ser ministro de Infraestructura de Suárez, quedó allá en un limbo hasta que fue nosotros asumimos el 10 de diciembre y Mario creo que me atendió el 20, ponele. O los primeros días de enero, no Primero recuerdo dijiste joya, un mendocino, me va a entender, sabe de la obra que le vengo a con hablar. muy buena relación, porque la verdad que teníamos hicimos un buen vínculo trabajando juntos en la gestión. Martín en ese momento, que era Martín Avero el intendente, pero digo, Mario me atiende, me dice, mira, las perspectivas son estas, bueno, le llevé todo el esquema de obra, como te digo, 2 jardines maternales, asfalto, las 300 casas, digo, una obra muy titánica para el Estaba departamento. aprobado. Ya estaba todo. 80% las casas, 80% las casas, 50% el asfalto, 50% los jardines maternales. Fui con Mario, bueno, después Mario no continuó y después empezaron. A mí me atendieron bárbaro, fui, llevé vino, me dieron café, charlamos. Lo que pasa es que después venía un manoseo tan grande durante todo este periodo, donde decían, sigue, sí te damos, no te damos. Porque para colmo, entendamos que los certificados de obra se pagan 3 meses después, de 90 días, 60 días, y hubieron certificado de octubre, noviembre, diciembre, que el gobierno de Milei no pagó. Quedaron suspendidos los pagos, por lo tanto las empresas nos golpeaban el mostrador. Del 23. Del 2023, claro, entonces sí. Nosotros no solamente teníamos que pagar deuda, sino que arreglar números para adelante. Bueno, ¿qué pasó? 15 meses para que desapareciera el Ministerio de Hábitat, por lo tanto las casas las teníamos que terminar. Cambio. Y bueno, estos son 4 millones de dólares que no puso el gobierno nacional, que los pusieron los tunuyaninos. Las obras las inauguramos el otro día. Es verdad, voy a campaña. El otro día Eve dice, Casado, la vicegobernadora, a ellos no les jode que les hablen de corrupción porque ellos tienen la vara moral en otro lado. El peronismo no tiene vara moral. Entonces a nosotros nos hablan de que Espert recibió plata de un presunto narco y nos jode y nos rompe. A ellos no les calienta porque ellos son peronistas, tienen 25 procesados y 10 condenados. ¿Es así? ¿Hay una vara distinta, Marcos? No, yo creo que y si hubiese hay que alejarse de eso. La ley está por encima de cualquier espacio político, de cualquier cargo, cualquier persona. Todo hecho de corrupción o que se aleje de la ley hay que juzgarlo, sí hay que pedirle a la justicia que sea expedita, que sea imparcial y que nos dé una respuesta que convenza, ¿no?, de que la situación ha sido investigada y que se han tomado las decisiones que corresponden. Me parece que eso tiene que ser parejo, independientemente... Pero como animal político no percibís una forta. Impoluta. Y bueno, hoy le entraron las balas porque hay 7 casos uno detrás del otro que no pueden justificar y que, bueno, la sociedad empieza a demandar. Entonces ya perdiste, digamos, ya ese escudo. 7 casos. Y por lo menos, si empezás de Libra para acá, vamos a encontrar 6 o 7 por lo menos. ¿Libra? Libra, las valijas que entraron al país sin mucha explicación, Españolo, los contratos sospechosos de la familia Menem de este tema, lo de Esper, ahí ya tenemos 5, después, ¿qué otra cosa más? Y bueno, se me olvidan, pero son 6 o 7, digo, independientemente sean 2 o 3, digo, no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de sustancia. Estamos hablando de sustancia de corrupción, digo. ¿Sí? Si vos tenés a vos te entraron 200.000 dólares de una persona que está sospechada de ser narcotraficante y no la podés explicar, es jodido. Me quedo con Emir, pero le hago la misma a los dos. Si mañana fueran a San Rafael y les dicen tenés que hablar, tenés que dar un discurso, ¿cuáles son los 2 o 3 ejes? Lo tenés a Milei ahí sentado mirándote. ¿Qué decís como intendente de una comuna de Mendoza? Que me devuelvan los 4 millones de dólares para seguir haciendo la obra que yo quería hacer.
¿Qué hubieras hecho si la tenías, si no tenías que...? Teníamos, a pesar de que tenemos obras paralelas, tenemos 15 horas en Tunuyán, aparte de las horas nacionales que terminamos, no es que tuvimos, pero había expectativas de otra escala, digo, ¿no? Otra magnitud. O sea, lo que no te mandaron te frenó un paquete de horas. Nos suspendieron un estadio también, era un financiamiento del banco de la CAF, que teníamos firmado. ¿Por qué ellos no querían que entrara esa plata? Porque suspendieron el financiamiento, eran 200 millones de dólares de un programa de la CAF que el gobierno nacional canceló. ¿No explicó por qué? Porque, como todo, porque suspendieron la obra pública, esa es la explicación básica. Pero eso era un crédito de la CAF. Está claro, pero entraba la Nación. Entonces nosotros yo firmé en diciembre el contrato con la empresa que ganó la licitación para empezar el estadio y necesitaba la firma del ministro de... Salteo la pregunta y ahí la hago a Marcos, pero ya que estamos de vuelta hablando de obra pública, ¿Ruta 7 tiene que salir ahora la licitación, el llamado? Sí, tiene que salir en los próximos días, semanas. Es probable que el Ministerio ya ponga a disposición de los interesados el proyecto. Nosotros lo acabamos de determinar porque ese proyecto lo definimos nosotros desde la comuna. De hecho, tiene mucho de tu propio perfil, así lo contamos en su momento. Exactamente. Hace casi 2 años estuvimos nosotros dos justo en este programa. Sí, siempre lo vamos a invitar a 2, ya vayan sabiéndolo. No, sí, ahora tenemos una banda. Y ahora venimos con el mismo... No sé si te dijimos que... Sí. Iba a preguntar si son coristas de algún político que va a cantar. Hablando de recitales, queríamos promocionar un poco la... No, sí, salen los próximos días una obra que va a ser cofinanciada con recursos del resarcimiento y con plata del municipio también. ¿Le mandaste Sí, decís. No, déjame comentarte que desde Guaymallén también hemos... tenido situaciones similares a la que comentaba Mir. Un caso icónico, bueno, es el de la Ruta 7, que la estamos enfrentando con el gobierno provincial y municipal, pero también el Procrear. El Procrear fue abandonado a un 16-18% de avance. Estamos comprando nosotros el terreno con la construcción que ya tiene adherida, construida, para reformular un fideicomiso y en conjunto con el privado reconstruirlo, ¿no? Darle vida nuevamente, llevando de 500 unidades a 800 las unidades disponibles para los vecinos. Esa es una de las tantas obras que con recursos municipales hemos tenido que reactivar y que fueron abandonadas por el gobierno nacional. Perdón, te repregunto porque creo que hay un dato ahí o un título. ¿Le mandaste sobre lo anterior, Ruta 7? Sí. ¿Le mandaste el proyecto ahora últimamente a Nación y ya ellos licitan a partir de eso o ya estaba? A provincia. El que licita es el Ministerio de Infraestructura. Nosotros, recordá, habíamos firmado un convenio, nosotros digo provincia, con la Nación, que nos facultaba en 4 tramos de rutas nacionales a realizar intervenciones, obra pública. Pero justo este tramo se desafectó de la Ruta 7 después de la habilitación de la variante Palmira-Luján de Cuyo. Así que en este tramo deja de tener facultades, injerencia a vialidad nacional. O sea que licita provincia. Licita provincia en conjunto con el municipio hace la inspección de la obra. Nuestra intención, si todo sale bien, no depende solo del Estado, ya sea municipal o provincial, sino que depende de que la licitación sea exitosa. A principios del año que viene debiésemos estar iniciando una obra que es muy compleja. Aprovecho para pedirle desde ya paciencia a los vecinos. 120.000 autos por día transitan en esa arteria. Hay que desviarlas por las calles internas del departamento. Los despido, les agradezco con un juego, es un número nada más. Digan no digan el número del rival. ¿Qué número va a sacar su fuerza política en su comuna? Solamente un número. ¿Qué número saca en Tunuyán y en Guaymallén su frente político? Emir. 55 puntos. ¿Por qué se ríe, Calvin? No. ¿Tenés fe? Sí, tengo fe. Con una convicción lo dijo. Tiene fe, pero riéndose. No sé, después, cada uno... La convicción. Sí, 50 puntos yo creo que vamos a sacar en Guaymallén. Mucho menos que Mir Andraos. No, 5 puntos nada más. Bueno, no sé, quizás fui muy ambicioso. Gracias a los dos por venir. Gracias, Julián. Emir Andraos, Marcos Calvente charlaron un rato con nosotros.